Muy buenas tardes, mi nombre es Angie Paola Galvis, soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, cuarto semestre Trabajo Social. El día de hoy estoy realizando este video con fines educativos y con el propósito de dar a conocer qué es una política pública, cuál es su ciclo de elaboración y además de la importancia que tiene el trabajo social en la ejecución de las políticas públicas. Es por ello que me parece importante iniciar con un concepto de política pública. ¿Qué es una política pública? Una política pública es un comportamiento propositivo, intencional, planeado, no simplemente reactivo o casual, se pone en movimiento con la decisión de alcanzar ciertos objetivos a través de ciertos medios. Es una acción con sentido, es un proceso, un curso de acción que involucra a todo un conjunto de personas y complejas decisiones y operadores. La política también es una actividad de comunicación pública debido a que permite que la comunidad participe en la ejecución, en el tratamiento y en la evaluación de ella. Es por eso que quiero dar a conocer cuál es el ciclo de la política pública, cuáles son sus fases, cuál es la importancia que tiene la política pública en el trabajo social y la importancia de esta herramienta en nuestra sociedad. Bueno, vamos a iniciar hablando del ciclo de la política pública. Es importante reconocer que el ciclo de la política pública tiene dos etapas, una predecisional y otra postdecisional. La predecisional se caracteriza por tener 4 fases que le permitirán a la política pública ir lentamente realizando el proceso de su ejecución, de su elaboración, de identificación del problema. Formulación de la agenda es la primera fase de este ciclo. Es un conjunto de temas, de subtemas repartidos, con el fin de que se haga una determinación de los hechos, de los fenómenos sociales, de los problemas públicos, de cómo puede intervenir el gobierno a través de este. Luego existe otra fase que se llama definición del problema. En esta fase se pretende que el ámbito público logre identificar plenamente el problema o la necesidad que se pretende solucionar mediante la política pública. Amerita intervención de los entes del control, del gobierno, del Estado. Recordemos que el Estado debe ser garante de derechos. Recordemos que el Estado también debe garantizar que nosotros y nuestras necesidades básicas sean solucionadas a través de herramientas como la política pública. Se debe también en la definición del problema realizar información estratégica de este, con el fin de conocer a fondo la problemática, qué ha generado la problemática, cuáles son las clases o las causas que ha generado la problemática. Por ende, es impredecible conocer cuál es el foco del problema y cuál puede ser su alcance si no llegáramos a brindarle una posible solución. Mediante para definir se debe hacer un análisis. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son sus dimensiones? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles son las evoluciones? ¿Y qué podría pasar si finalmente no le brindamos una solución a ese problema? También existe después de esto se debe realizar una construcción de alternativas. En la construcción de alternativas lo que se pretende es generar una lluvia de ideas o de posibles soluciones que nos van a permitir mitigar o finalmente resolver nuestra problemática a través de esa política pública. Se debe tener precaución en la elaboración de esas alternativas, debido a que este paso es supremamente importante porque puede ser una de ellas quien nos brinde la solución efectiva para nuestra problemática. ¿Cómo podemos hacer para atacar el problema? Con las políticas públicas, alternativas para alcanzar esas metas, tener en cuenta los riesgos, tener muy presentes los objetivos por el cual se está trabajando, por el cual se quiere elaborar esa política pública. También tenemos que tener unos criterios predefinidos que son supremamente importantes en la elaboración de estas políticas públicas. ¿Cuáles son los recursos y el impacto ambiental que pueden tener estas en nuestra sociedad? Debemos tener en cuenta que para la ejecución
de cualquier política pública se debe contar con unos recursos. Por ende, también debemos tener presencia de nuestro Estado y del gobierno. Es importante reconocer que la ayuda de ellos y la guía será supremamente de gran ayuda para nuestra ejecución o nuestra elaboración de la política pública. Se debe hacer finalmente una selección. Después de haber identificado el problema, lo que necesitamos es considerar finalmente cuál fue la estrategia más propensa a solucionar nuestra problemática. Se debe tomar una decisión íntegra, donde las perspectivas se sientan cumplidas, donde no haya limitación y donde también se logre conseguir una solución parcial de ese problema. Luego de esto viene la etapa postdecisional. Esta etapa surge a partir de la definición del problema. Tiene también 4 fases. Una de ellas es la comunicación, donde mediante esta podemos dar a conocer a la comunidad y a la ciudadanía o a la sociedad involucrada en la problemática por la cual se está trabajando. Se debe dar a conocer cuál fue la decisión tomada y la estrategia elegida para la posible solución de esa política pública. Se debe dar a conocer el quehacer gubernamental, cómo va a ser ejecutado, cómo va a intervenir esos entes de control y las entidades gubernamentales en la elaboración, en los recursos, en la ejecución, en la práctica de la política pública. Debido a que nosotros como actores sociales somos los protagonistas de esta. Entonces, es por ello que se debe dar a conocer a la ciudadanía en general o específicamente a la sociedad involucrada en la problemática por la cual se está trabajando esta política pública. Entonces, finalmente, damos a conocer cuál es el beneficio de que la ciudadanía también participe en la ejecución de estas, de que finalmente cómo va a beneficiar esa política pública a la sociedad, cómo va a ser garante o cómo va a generarnos una solución de esa problemática que nos está brindando, que nos está ocasionando una necesidad. Implementación. La implementación de la política pública se debe hacer mediante la elaboración de unos lineamientos. Se debe hacer una distribución de recursos y además un proceso de supervisión. Es importante que supervisemos cada paso que demos en la elaboración de esa política pública, debido a que si lo hacemos detalladamente, muy seguramente vamos a conseguir el objetivo por el cual estamos implementando esta política pública. Se debe realizar también una evaluación. En la evaluación existen 2 pasos. La evaluación ex ante, la monitorización, que es como la parte central o la mitad del proceso, y la evaluación ex post. La evaluación ex ante es la que nos va a permitir elegir una buena alternativa o una buena estrategia antes de la ejecución, antes de definir el problema. La monitorización se hace a través de la ejecución de la política pública. Entonces, cada vez que vayamos dando un paso debemos ir monitorizándolo, sacar los pros y los contras, lo que nos ha beneficiado o lo que tal vez no nos ha salido tan bien. Y la evaluación ex post es la que permite que nos hagamos una evaluación donde finalmente evaluemos si la política salió bien, nos sirvió, fue efectiva, o si de pronto tuvimos algunas fallas y no se logró el objetivo final, que es resolver esa necesidad o esa problemática por la cual se ha estado trabajando todo el tiempo y por la cual se decidió implementar la política pública. Finalmente, esa evaluación determina si continuamos o seguimos en la ejecución de esa política pública. ¿Cómo hacerlo? Finalmente nos damos cuenta si la política pública cumplió ese fin y ese propósito o nos brindó la resolución a esa problemática o a esa necesidad presentada en la sociedad. Nos evaluamos y nos damos cuenta de que si fue efectiva, pues podemos continuar ejecutándola o pues finalmente nos va a dar un resultado positivo. Entonces podemos seguir dándole continuidad. Y hablamos de terminación cuando ya
se ha cumplido el objetivo o cuando de pronto vemos que son más los contra que los pro en la elaboración y ejecución de esa política pública. Compañeros, es importante tener en cuenta cada paso que demos. Es importante tener en cuenta que nosotros como trabajadores sociales somos somos la gota que le hace falta a la sociedad. Debemos ser sensibles ante las necesidades que presente la sociedad. Debemos hacer y volvernos guías de este proceso. Debemos involucrarnos, sentirnos apropiados de la ejecución de las políticas públicas. Las políticas públicas cumplen un papel imprescindible en nuestra sociedad y sabemos que nosotros como trabajadores sociales podemos usar esas herramientas tan básicas y tan prácticas para llegar a nuestras problemáticas y a nuestras comunidades. Es por eso que la invitación y el aprendizaje durante esta asignatura llamada política pública me ha dejado un gran legado, que nosotros debemos trabajar en pro, para y por la comunidad, porque de nosotros depende generar un cambio en la sociedad, porque de nosotros depende satisfacer necesidades básicas mediante esos entes de control, mediante esas herramientas y mecanismos de participación ciudadana que el Estado nos brinda. Debemos apropiarnos de esos mecanismos para hacer posible una mejor sociedad, para generar cambios y para volvernos un país donde finalmente podamos conseguir grandes proyectos, donde podamos sentir que nuestras peticiones son escuchadas. Esa es la invitación. Nuevamente doy gracias por este espacio y nos vemos en una próxima ocasión.